Padre. Bendice, Padre bendito, cada momento que ellos están, de los cuales ellos están aquí, Señor, para que ellos puedan llegar con bien, Padre, e irse con bien, Padre. Aquellos que vienen, se congregan y hacen el esfuerzo, Padre, para llegar a este lugar. Te pido, Señor, que tú los cubras, los bendigas y sustentes, Padre bendito, cada momento que ellos, Padre, dedican a ti, Señor, cada instante, Señor, que ellos utilizan para honrar tu nombre desde que se levantan hasta que duermen, Padre. Te pido les des fortaleza, Señor, a todos aquellos, Padre, que incluso nos ven por redes sociales, nos ven, Señor, en este momento, Señor, para poder entender, Señor, este mensaje que te queremos llevar en el nombre de Jesús. Fortalécelos, bendícelos, Padre, y aquellos, Señor Jesús, que están, Padre bendito, viéndonos por redes sociales, Padre, permite que ellos, Padre, se conecten, Padre, y abran su entendimiento para poder escuchar tu voz en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos, tomen su asiento y pues vamos a iniciar con esta preparación, con este tema, porque yo creo que es bien importante que cada uno de los que estamos, pues bueno, en este lugar, entendamos el propósito que tenemos en estos tiempos como hijos de Dios. Y sabemos, principalmente aquellos que nos ven por redes sociales, que muchas veces se nos complica se nos cuesta ser creyentes de la palabra de Dios. Es difícil regularmente, muchas veces todo esto, mis amados, hace, hace hace mucho tiempo, pues nosotros cuando empezábamos en la congregación, pues sí, éramos renuentes, yo era muy renuente, yo se los he comentado, que yo era muy renuente a congregarme, a llegar a la iglesia con mi esposa, yo siempre, y es normal, ¿no? Yo siempre le decía a ella, vete, ve a tu iglesia, congrégate, a mí no me obligues, yo voy cuando yo pueda, yo quiera, y la verdad, mis amados, pues muchas veces nosotros hacemos caso omiso del llamado de Dios. Eh, Recuerdo muchas veces que cuando nosotros estábamos en prueba, andábamos en esos asuntos pues de realmente saber que mi Padre estaba con nosotros. A mí me correspondía solamente orar y leer la palabra de Dios. Yo tenía una Biblia antigua que era de la Iglesia Popular, por supuesto es muy buena también la traducción, pero recuerdo que yo necesitaba saber más de la palabra de Dios, no solamente quedándome con la pura escritura. Y constantemente mi esposa me llamaba a decirme, pues vamos, acércate, porque muchas veces nosotros no queremos o nos preocupan más otras cosas o le ponemos más interés en otra situación tal vez que no tiene mucha importancia, pero lo hacemos tan grande que lo que ellas nos puedan hablar se nos hace menos. Entonces, hay en ocasiones, mis amados, que yo le pedí al Señor que si era de Dios, pues nos llevara juntamente a toda la familia, no solamente a mí. Y pues yo creo que el clamor que pasó en ese momento por la prueba que sucedió con mi esposa que enfermó, pues yo creo que fue escuchado, porque yo creo que aquel que se quiere acercar y quiere de las cosas de Dios, el Señor lo va a oír. Amén. Entonces, yo creo que así hemos pasado muchos por ese problema. Muchos hemos vivido ese desánimo, como que esa incertidumbre, como que eso de que, híjole, tal vez yo no quiero ahorita un compromiso porque siento que me van a querer todo el tiempo en ese lugar y yo no estoy preparado, ¿no? Para ese lugar. Yo no quiero eso porque siento que ya no voy a hacer mis cosas que hago por estar en la iglesia. Yo tenía ese pensamiento cuando empezamos recién a congregarnos, pero mis amados, cuando estuvimos en una iglesia, visitamos dos o tres iglesias, nunca éramos congregantes fijos, éramos como congregantes que literalmente pues andábamos conociendo de la palabra y nos tratábamos como de ubicar en alguna iglesia donde pues realmente Dios nos hablara. Entonces no quiere decir que las primeras iglesias donde yo estuve o estuvimos fueron malas, simplemente fueron iglesias que nos llevaron a un nivel diferente. Por supuesto que vamos creciendo en el camino y en el nombre del Señor llegamos a Rey de Reyes. Y ahí fue donde entendimos que cuánto nos cuesta llegar a ser un creyente de verdadero. Ese es el tema de hoy, cuánto nos cuesta ser creyentes. Y ese es el enfoque que hoy quiero que tú conozcas, mis amados.
sé que en estos últimos tiempos estás viviendo un año predicho por muchos e incluso profetizado por algunos, que, que pues pueda haber algún tipo como de, pues de ataque en todo el mundo. En fin, estamos viendo cómo se están moviendo esos países, esos lugares donde hay incertidumbre. Ya vieron ahorita con lo de Venezuela, con este dictador que muchas veces se proclaman pues hijos de Dios e incluso les oran, les dicen para ser vistos, mis amados. Muchas veces es simplemente la pantalla de esto para que podamos llegar supuestamente a caerle bien a las personas, pero cada quien, mis amados, hay muchos hombres de Dios que realmente son hombres de Dios y que no dejan a un lado las cosas de Dios por seguir sus propios intereses. Regularmente, mi amado, cuando pasa eso, hay veces que ellos se enfocan en otras circunstancias, en otra situación, donde nosotros, pues literalmente, mi amado, pues estamos expuestos a caer, a realmente no enfocarnos en lo que nuestro Señor Jesús quiere. Fíjese, mi amado, que nosotros cuando andábamos de inicio siendo nuevos congregantes, literalmente, mi amado, era muchas veces que nosotros regularmente pues no entendíamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Y mire, déjeme decirle una cosa. Ahora yo quiero que vaya a su Biblia para que entendamos más este punto. ¿Cuánto nos cuesta ser hijos de Dios? ¿Cuánto nos cuesta ser partícipes de la obra de Dios? Y muchas veces vemos que hay situaciones que están, por ejemplo, en Apocalipsis, el verso 3, el verso 10, dice la palabra de Dios por cuanto, y esto, mi amado, se lo está diciendo a la iglesia. Fíjese bien que mi Señor Jesús le hace esta exhortación a la iglesia de la Odisea, que esta iglesia principalmente es una de las 7 iglesias mencionadas en el libro del Apocalipsis. Y literalmente, mis amados, conocida por ser una iglesia tibia, que Jesús reprende a sus autoridades, principalmente porque por las riquezas materiales por las cuales ellos trabajaban. Y esto, mis amados, mientras lo espiritual lo hacían a un lado. Esto principalmente hace que tengas una pobreza espiritual porque tú no buscas las cosas de Dios, busca las cosas que muchas veces son necesarias. Aquí nadie te va a decir que no trabajes, aquí todo mundo tiene su trabajo, todos, hay muchos que inclusive dependemos de eso para poder subsistir y es de bendición, porque muchos honran a sus iglesias, a sus pastores por medio de una ofrenda, un diezmo, y eso, mi amado, también es parte del el propósito de mi Señor. Pero yo quiero que nos enfoquemos, mis amados, como este mensaje que vamos a llevarte a este lugar donde tú te encuentras. ¿Cuánto nos cuesta ser creyente? Muchas veces reiniciamos, mis amados, una vida egocéntrica o tenemos una vida egocéntrica cuando tenemos cambios diferentes. Y no quiere decir que por eso nos vamos a olvidar de las cosas que convienen, que son las de Dios. Por eso muchas veces el Señor nos exhorta diciéndonos en Apocalipsis 3, el verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mí, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Dice ahí, que has de venir, dice ahí, que has de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjense, mis amados, lo que nos está diciendo aquí, que muchas veces vamos a ser probados, principalmente, mis amados, por nuestro Señor Jesús. ¿Cuánto has guardado la palabra de mi paciencia? Y muchas veces algunos de los que estamos aquí no tenemos paciencia para este tipo de cosas. Muchas veces pensamos que es pérdida de tiempo. Así yo lo creía, se lo acabo de comentar. Yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3, el verso 10. Pero fíjense, mis amados, cómo literalmente muchos que estamos aquí en el verso 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia,
Esto dice el santo verdadero del que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco, fíjese bien tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjese lo que dice aquí. Yo conozco tus obras. El Señor principalmente conoce todo lo que hacemos en la congregación. He aquí he puesto de delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tiene poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he mandado. Por cuanto has guardado, en el verso que empezamos, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Hay una promesa en este momento para que mi Señor realmente vea que muchos de los que somos llamados, aún siendo del pueblo elegido, muchas veces cuando hacemos la voluntad de mi Señor, vamos a ser guardados. La palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Él, al momento que venga estas pruebas para toda en la humanidad, Él nos va a guardar de las pruebas, porque estamos en Apocalipsis, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre esta tierra, mis amados. Fíjese que muchas veces nosotros negamos la existencia de Dios con nuestros hechos, actitudes y muchas cosas que personalmente las viví yo, y se lo digo, amado, porque no queremos que tú caigas en esa religión, sino en una relación con Cristo y estés literalmente entregado a su obra y principalmente llevando a esa casa en un lugar de paz donde Dios puso para dar, que te dio, pues ese amor incondicional que Él quiere que tú des a tus hijos, a tu familia, a tus seres queridos y a tu esposa, a tu esposo, tú que estás casado. Tú sabes que realmente tienes ya un propósito, y aquellos que inician una vida de casados, pues recuerden, mi amado, que ella es un brazo frágil y él principalmente es el sacerdote de la casa, el cual pues muchas veces hay que respetar, y el hombre, la condición es que la tiene que amar para que esto sobrelleve muchas adversidades. Y cuando llegamos al Evangelio, como siendo parejas, nos cuesta porque tenemos diferentes opiniones. La mujer piensa distinto del varón y la mujer tiene otras ideas, y el hombre se enfoca simplemente en algo y se adentra en eso. La mujer literalmente piensa en todo y ella, mis amados, dos o tres cosas no las puede contestar. ¿Por qué piensa usted que muchas de las mujeres que hay en las iglesias son la mayoría? Y hay veces que por eso es que las mujeres que están en esos lugares son mujeres que han sido igualmente llamadas por nuestro Señor Jesús, porque han entendido que ellas tienen también un propósito en esta vida, siendo mujeres que edifiquen a su marido, a su casa y a todo aquel que esté al lado de ellos. Pero fíjense, mis amados, que a los hombres nos cuesta mucho, pues realmente tener esa oportunidad de discernimiento espontáneo que ellas tienen. Ellas literalmente son muy bendecidas, porque por muchas de ellas los hombres han llegado al Evangelio. Pero yo quiero, mis amados, que por eso usted vea que a los hombres que les cuesta llegar al Evangelio, esa mujer que está ahí pelea y lucha en oración por ese marido. Porque muchas veces, mis amados, eso es lo que hizo mi esposa en su momento. Oró por mí para que yo llegara a este lugar. Y ella declaró, dice, un día te veré predicando, y eso es lo que bien estamos haciendo, llevándote la palabra a ese lugar. Y yo creo que todos los que están ahí, mis amados, incluso que nos ven y nos visitan aquí, son llamados a ser servidores de Cristo Jesús, porque realmente Él los llamó desde el vientre de su madre. Sabe perfectamente, mi Señor, que iban a tener sus procesos, pero eso hace que tú te fortalezcas cada día más en su obra. En su obra es todo lo que Él te ha dicho que hagas y realmente cumplas. Así es de que, mi amado, no te desanimes. Por eso es que a muchos nos cuesta ser creyentes, porque literalmente no hemos sabido, no hemos sido ser guiados, nadie nos ha podido guiar en su momento con una verdadera doctrina, porque muchas veces nos confunden, si Trinidad, si Trinitarios, si evangélica, si carismáticos, si protestantes, si testigos y eso, y tantas cosas que hay por allá afuera, que muchas veces eso al hombre lo absorbe y se enfoca en una sola
en una sola religión o secta, vamos a decirlo, o iglesia, como tú la conozcas, y les cuesta mucho creer cuál es la verdadera iglesia. Aquí tenemos discipulados y te mostramos cuál es la verdadera iglesia y dónde está fundada en Cristo Jesús. Entonces, esto tiene que ver, mi amado, para tu crecimiento. Pero muchas veces tenemos, para ser un buen creyente, porque muchas veces nos cuesta, ¿qué tenemos que hacer? A muchos nos cuesta renunciar a nuestra vida egocéntrica, o sea, de lujos, de deleites o de algo que pues nos agrada hacer cada día. Y yo quiero que con esto vayamos a la palabra de Dios en Mateo, el verso 16, por favor, estamos en Reina Valera. Mateo, el verso 16, el verso 24. Mateo 16, el verso 24. Dice la palabra de Dios ahí. Fíjese lo que dice ahí en este versículo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué dice ahí? Y sígame. Es muy importante, mis amados, que este versículo muchas veces lo dejamos como al olvido. Tenemos que dejar y renunciar a la vida egocéntrica. Tal vez hay muchos que tienen pues cualidades, bienes y hay tantas cosas en el mundo que literalmente, mis amados, nos olvidamos de seguir a Cristo. Y literalmente esto es para aquellos, mi amado, que lo hacen. Yo no digo que tú hayas cambiado, aún siendo una persona próspera, a las cosas de Dios. Bienaventurado aquel que aún no viéndolo reconoce que Él es el Cristo y que Él es el único fundador de la fe y que Él es el único que realmente y literalmente es el que te viene a traer la sanidad y la salvación. Así es de que como padre y como hijos que son ustedes, debemos de seguir a nuestro Padre Celestial. Él es un hombre, mi amado, que siendo Dios se hizo hombre para poderte mostrar las cualidades humanas y por el cual muchos sufrimos. ¿Por qué nos conectamos con Él y ahora en el Espíritu Santo? Porque Él conoce mi sufrimiento, Él conoce de qué padezco, Él sabe e incluso las cosas de las cuales yo tengo necesidad y nadie más. Aún mi esposa, aún mis hijos, aún mi trabajo o el dueño o la empresa no sabe mis debilidades, solo las conoce mi Padre Celestial. Él es el único que sabe. Por eso muchas veces el enemigo se opone a que te acerques a alguien que te va a guiar. ¿Por qué? Porque si tú sigues en tu ignorancia y amando las cosas y siempre llevando tu vida egocéntrica de lujos, tal vez tu vida egocéntrica de ser la mejor vecino de la cuadra, de la colonia, o decir, mira, ese señor tiene tantas cosas, mira, ese señor no sé, ya hizo viajes hasta China, Japón, Estados Unidos, vive de una manera muy egocéntrica y yo ni he salido de Puebla ni a la esquina o a lo mejor de ahí a mi trabajo, no salgo de ahí. Entonces, mis amados, cuando tú tienes a Cristo Jesús, mi amado, aunque tuvieses bienes y tienes a Cristo, no importa lo demás es vanidad. Pero si tú tienes a Dios, tienes riquezas espirituales, tú tienes riquezas incluso materiales y Él te las ha dado. Y no quiere decir que no las tengas, claro, es necesario que te las tengas porque por algo estás trabajando, por algo te costó, por algo estudiaste, por algo te esforzaste, por algo te sacrificaste e incluso por algo ahora reconoces que Dios te lo dio. Hay gente así, yo tengo hermanos aquí, incluso en la congregación, mi amados, que han seguido esos pasos y la verdad han sido fieles y leales. Es difícil que en Puebla se entregue la gente en totalidad, porque muchas veces traen esa raíz de no querer, de ser duros, de no compaginar con aquello que es nuevo, con aquel vino nuevo que Dios les trae a esta nación. Y de verdad, amado, es difícil, pero no imposible para nuestro Señor Jesús. Así es de que yo te pido que tú ores por esta nación, por este estado de Puebla, porque así como se los he dicho a la iglesia, deben de ser unas personas que deben de renunciar a esos deleites, no porque no los tengas, sino porque primeramente si los tienes, le dediques un momento, unas horas, una predicación, un momento de oración a mi Señor Jesús. Después vendrá todo y te irá bien. Así es de que la palabra de Dios lo establece.
para que tú, mi amado, no te alejes de la palabra y todo lo que emprendas te salga bien. También, mis amados, son 5 puntos los que hoy te quiero mostrar. Vamos con el segundo y dice la palabra de Dios, búsqueme Hebreos, por favor, Hebreos 11. ¿Cuánto nos cuesta ser creyentes, mis amados? Ahorita acabamos de ver que tenemos que renunciar a la vida egocéntrica de farándula, de esas cosas. ¿Cuántos artistas usted ha visto ahí en las redes sociales que ya se han vuelto a Cristo Jesús? ¿Cuántos de ellos han renunciado al mundo de lujo por seguir a Cristo Jesús? Ellos mismos lo han declarado, su vida ha sido vacía, su vida ha estado pues realmente pues sin un propósito, pero ahora que tienen a Cristo Jesús, son gente que tienen la libertad, tienen el amor de la familia, el amor de aquellos hermanos que están a su alrededor, ese amor que no lo tenían cuando estaban en el mundo y en la vida egocéntrica. Hebreos 11, el verso 7, Hebreos 11, el verso 7, dice la palabra de Dios en ese versículo. ¿Por qué, mis amados, nos cuesta? Yo creo que vea esto. Nos cuesta ser creyentes porque necesitamos rechazar el mundo como Noé y Abraham. No me va a decir usted que no conoce esa historia de Noé, que dejó todo por fe y hacer un arca porque sabía que iba a haber una destrucción en el mundo. Y muchos, mis amados, que estamos viviendo en estos últimos tiempos, literalmente estamos viviendo ese problema de que muchos no sabemos qué va a pasar con todo lo que sucede, con las cosas egocéntricas, con las cosas de militares, con las cosas del libre comercio, con las guerras, en fin, que existen en este tiempo. No sabemos, mis amados, si tenemos que de verdad subirnos a esa arca. Y recuerde que el arca de Noé representa a Cristo. Entonces, muchas veces aquel que lo acepta, Él te va a cubrir. Pero muchos vemos el ejemplo que dice la palabra de Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa en su casa se salvase, en que su casa se salvase, no solamente él, sino todos los que moran con él. Fíjese bien, por la fe, escuche bien lo que está diciendo, por fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, y nosotros estamos siendo advertidos de las consecuencias que puede tener si tú no tienes fe en Cristo Jesús, porque pueden acontecerse varias cosas que aún no se ven. Dice ahí, donde está veían, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ya se dio cuenta que no solo él iba a ser salvo, sino también todos los de la casa, toda su casa, y eso representa a tu familia, amado. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Repito, y por esa fe condenó al mundo. Ya vio que al tener tú la fe en Cristo, quienes serán principalmente condenados, son aquellos que no crean en Él, aquellos que representan el mundo. No estoy diciendo que el mundo sea malo, pero el mundo representa en la actualidad, Egipto representa en la actualidad el mundo. Y si estás tú en la opresión, si tú estás en el yugo de esclavitud, si tú te encuentras oprimido por todas las cosas que estás viviendo, es momento, mi amado, de renunciar al mundo que te está ofreciendo, que te está más bien esclavizando, no ofreciendo todas las cosas que te están trayendo derrota, fracaso y falta de amor, tranquilidad, paz y principalmente esa fe que te debe de enfocar en Cristo. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora vemos que no solamente fue Noé, sino también Abraham. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció. Fíjese que hay una condición y algo que debes de hacer. Tienes que obedecer la voz de Dios, ¿ok? Yo solamente te estoy guiando. Tú tienes que oír la voz de nuestro Señor. Por la fe, por ejemplo, algún hermano, ¿no? Evaristo, ¿no? Dice, por la fe, Evaristo siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir, ¿como qué? Como herencia, y salió sin saber
¿A dónde iba? ¿Esto es fe? Claro que sí. ¿Cómo te llamas? Mi Señor te está llamando a que tú tengas fe. Pero hay veces que la fe, muchas veces, mis amados, no la tenemos en un nivel elevado, la tenemos tan pequeña que hemos sido lastimados, hemos desistido de creer en alguien que nos puede restaurar todo lo que somos, todo lo que tenemos y lo que hacemos. Pero es una invitación, porque dice aquí que Abraham lo llevó principalmente a un nivel diferente. Por eso nos cuesta a cada creyente, mis amados, necesitamos rechazar al mundo, rechazar no las cosas con las que te mueves, sino las influencias que muchas veces llegan a tu mente, a tu corazón y te puedan contaminar. A eso se refiere. Porque muchas veces por esas cosas tú dejas de seguir la voz de Dios. ¿Por qué? Porque para ti pueden ser buenas aparentemente, porque muchas veces dices, pues bueno, vamos a hacer, no sé, algún convivio donde haya droga, donde haya esto, y tú joven que me estás escuchando dices, pues esto es bueno y cool ahorita en la actualidad, pero dime si está bien para tu vida. No, mi amado, te estás destruyendo. Es un ejemplo que yo te doy para que tú veas que todo lo que te ofrece el mundo muchas veces, si crees que es un deleite, realmente te está llevando a la muerte. Y eso es lo que quiere el enemigo, voltear a todos los que estamos en la fe para que tú regreses a ese mundo donde te estás contaminando y puedas llegar a fallecer, a morir. Que Jesús no lo permita, porque por fe muchos son bendecidos y por fe muchos lo siguieron. Así como tú hoy quiero que tú lo hagas en ese momento, necesito que tú tengas fe, así como Abraham siendo llamado. Tú tienes un llamado, joven. Tú tienes un llamado, hija, porque muchas veces todo lo que tú crees que no existe está ahí a la expectativa de que simplemente clame su nombre y le digas, Señor Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Señor Jesús, ¿cómo quieres que te sirva? Señor Jesús, ¿cuánto tengo que hacer para que tú me escuches? Simplemente haz una oración de fe y Él te va a oír. Dice ahí, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin haber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Ya ve que usted por fe, su hijo será bendecido. Ya ve cómo Isaac y Jacob también fueron herederos de lo que usted hizo por la fe que le tuvo a Cristo. La casa será bendita y sus generaciones por siempre. Dice aquí el verso 10, ¿por qué esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Es Dios. Así es de que tu futuro, tu llamado y todo lo que tú tienes está fundado en Dios, en Cristo Jesús. Por eso muchas veces, mis amados, hay algunos que nos cuesta ser creyentes porque necesitamos rechazar el mundo. Rechazar el mundo. Usted sabe que no todo nos conviene. La de palabra lo dice y esto es con esto para decirle que no todo es lícito, ¿ok? Sí, hay cosas que edifican, hay cosas que te agradan, sí hay cosas que realmente son buenas, pero no todo, mi amado, como lo que acabo de exponer con aquellos que muchas veces van caminando a lo malo. Eso mi Señor abomina, ser tibios, ser tibios de decir, pues voy a la iglesia, ya luego voy acá con los amigos a drogarme, voy a la iglesia, pero muchas veces ya me regreso yo a estar maldiciendo y a decir peladeces, voy a la iglesia, pero regreso a fornicar, a pecar y a hacer tantas cosas. Y eso, mis amados, es algo que tienes que soltar. No puede el Señor amar al tibio, a esa persona, o eres frío o caliente o tibio, pero hay algo que mi Señor te pone que a los que son así, mis amados, a los que sean orgullosos también y a los que son tibios en lo que conviene para Dios, pues el Señor los hace a un lado. Entonces, mis amados, necesitamos entender en este punto 2 que muchas veces nos cuesta ser creyentes porque necesitamos rechazar el mundo y su influencia. ¿Sí me explico? Como Noé y Abraham, pues ellos dejaron todo a pesar de que ellos tenían una vida, tenían tal vez algún futuro que ellos pensaban tener, pero fueron llamados por Dios. ¿Cuántos de tu iglesia, cuántos de tu congregación o tu iglesia que me escuchas ha sido llamada a la obra de nuestro Señor?
Así es de que, mi amado, necesitas entender que tú tienes un propósito con nuestro Señor Jesús y en eso te tienes que enfocar. Primero, tienes que dejar esa vida egocéntrica que muchas veces muchos tienen, otros tienen que renunciar al mundo como lo dice la palabra de Dios. Y otro punto, mis amados, otro punto 3, son 5. ¿Con cuánto, principalmente cuánto te cuesta ser creyente? Abandonar el pecado te cuesta. Si tú eres un verdadero creyente, tú puedes abandonar el pecado. E incluso cuando tú ya eres un hijo de Dios, no necesitas que nadie te lo vuelva a repetir, ni que yo te lo recuerde, ni que la palabra te redarguya en ese momento, porque tú ya has dejado esos pecados. Fíjese bien que al abandonar el pecado, principalmente es parte de un proceso el cual tú puedes llegar a ser un mejor creyente de Cristo, porque abandonar el pecado es principalmente algo que nos va a hacer principalmente ser mejores personas, mejores hijos, mejores cristianos, mejor iglesia, porque muchas veces, no digo, pero hay situaciones en las que se han visto donde hay pecado. Dicen muchos, es que donde hay pecado, pastor, sobreabunda la gracia. Y por eso son pecadores, ¿no? Y por eso agarran y empiezan a pecar para decir que ahí va a sobreabundar esa gracia. Pues no, mi amado, déjame decirte que estás equivocado en ese sentido, porque no se refiere, mi Señor, a ese tipo de pecados, sino a las cosas que muchas veces haces para el Señor y luego las dejas de hacer. Por eso muchas veces nos volvemos al mundo. Abandonar el pecado como José y Daniel. Génesis 39. Vayamos a Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento. Génesis 39, el verso 9, por favor. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. No hay otro mayor que yo en esta casa. Fíjese bien, estamos hablando de que muchos abandonaron el pecado como José y Daniel. Acuérdense de la historia de José, mi amado, cómo fue tentado por quién. Por la esposa de quién, del Potifar, de uno de los grandes que antes de que llegaran a Faraón, uno de sus sirvientes, de sus ayudantes, de sus sacerdotes que tenía a su servicio. Él fue que compró a José y principalmente, pues si sabe el enemigo que hay un propósito para ti en esa nación o en esa casa donde tú moras, porque tú eres un rey, tú eres el rey de esa nación. Y él llegó a ser aún mayor que el faraón, principalmente era el rey, ¿no? El rey de ese momento. Porque el enemigo siempre se quiere como que oponer a tus propósitos y te va a poner, pues, tentaciones. Vemos que eso le sucedió a José y eso es lo que pasó literalmente en ese momento. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Aquí, mis amados, si usted ve el verso 7, aconteció después de esto, para que vayamos y usted me entienda de qué hablo, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos sobre José y dijo, duerme conmigo. ¿Qué le está proponiendo? Pecar. Pecar en el sentido tal vez para José, no, pero sin embargo él se abstuvo de hacer el pecado. Pero, mis amados, aquí es donde viene la prueba con el Hijo de Dios en las congregaciones, en la casa y en la vida de pareja. Por eso muchas veces el enemigo, como sabe que tú tienes un propósito para llegar a ser alguien tan fuerte en la fe e incluso con un propósito para derribar muchas cosas, él te va a venir a poner tentaciones. Y de manera que menos te esperes te puede llegar. Así es de que no quiere decir que esto no es de ahorita, esto es para siempre. La palabra es ayer, hoy y para siempre, o sea, y para incluso tu futuro. Tengamos mucho cuidado porque es una secuencia la que estamos viviendo. De diferente manera, pero a fin de cuentas es pecado lo que pasó. Aconteció después de esto que su mujer de su amo puso sus ojos a José y dijo, duerme conmigo. Verso 8. Dice ahí, y él no quiso y dijo a su mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mí todo lo que tiene, ha impuesto en mi mano todo lo que tiene. ¿Estás confiando que en este momento mi Señor, supongamos que Él representa la autoridad? ¿Qué representa como autoridad en estos tiempos? Tú siendo varón.
pues bueno, si es en la vida singular un patrón, una persona con la cual tú estás a cargo, tú estás ahí, pues como ahora sí, como un trabajador, un jefe. Pero de todos los hombres, aún siendo jefes, arquitectos, maestros, doctores, se tienen que principalmente someter a la cabeza que es Cristo, que es Dios. Por supuesto que no todos los médicos lo van a pensar. Ellos piensan de diferente manera y creen que ellos no necesitan de un Dios, sino de la ciencia. Fíjense cómo estamos tan errados. Por eso, ha puesto en mí todo lo que tiene. ¿Quién? En confianza, pongamos como contexto, como si fuera nuestro Señor Jesús, al cual tú le estás creyendo, al cual tú le estás obedeciendo. Dice el verso 9: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa dices, me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Pecaría contra Dios. Mis amados, muchas veces necesitamos entender que el Señor te está guardando el pecado. Del pecado no se enfrenta. O sea, no quiere decir que aquí te trajeron a alguien cual es un poco, pues no sé, pues una persona que la verdad te atrae, así en pocas palabras, y decir, pues bueno, mira, a lo mejor no quiero ni verlo porque puedo pecar, ¿no? No quiero ni verla porque me puede llamar la atención. Porque a lo mejor ya en tu corazón y en tu mente ya saliste de eso. ¿Qué tal si tú vienes del asunto de la pornografía, vienes del asunto, pues incluso del adulterio, vienes del asunto de eso de la fornicación y pues ya no quieres nada que tener que ver con el pecado? Ahora dicen, pastor, pero yo no, yo sí puedo, ¿no? Confrontar eso. Perdóname, pero te tienes que abstener de esa tentación porque de alguna otra manera el enemigo te quiere tropezar por medio de un pecado, por medio de algo sexual. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los que ahí dice, de casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Ve hasta dónde llega la influencia de poder practicar el pecado. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió, punto. ¿Ok? Usted puede seguir leyendo la historia, pero por algo te dice que él se está absteniendo del pecado. Y esto principalmente tiene que ver porque muchas veces nos cuesta ser creyentes de Dios. ¿Por qué? Imagínense que José hubiera pecado, que José hubiera aceptado, pues siendo la esposa hubiera tenido tal vez un nivel diferente porque la mujer le pudo haber ofrecido muchas cosas que él quería, siendo de que él, pues la verdad, yo siento que él no tenía la necesidad, se vio en una situación de esclavitud, pero mi Señor siempre sustentaba todo lo que José hizo. E incluso usted dirá, pues es que José era pobre. No, perdóname, pero José tampoco fue pobre. Y va a decir, pero es que en su pueblo, en su nación, no había mujeres hermosas. Yo creo que más hermosas que esta, pero sin embargo, por eso él no le hacía falta eso. Por eso es que muchas veces cuando estás afirmado por tu padre, por tus hijos, por todo lo que sucede, mi amado, no necesitas de buscar ni de caer en el pecado. ¿Sabes por qué? Porque Dios te lo ha dado todo. José no viene de ser pobre, sí de haber sido traicionado, sí. Ahí sí, porque decían que él era el hijo preferido, pero a él no le hacía falta. Entonces tú debes de renunciar y no confrontar el pecado porque puedes caer. No así muchos que no estamos aquí tenemos tal vez todo lo que ellos tuvieron, como nación, como casa, como familia. Tú debes de refugiarte en sus brazos del Señor y no caer. Por eso muchas veces caen muchos, siendo ya creyentes, siendo ya cristianos, y regresan a pecar. Y eso, mi amado, te va a costar nuevamente llegar a ser un buen creyente, un buen cristiano. Eso es a lo que se refiere, mis amados. Fíjese otro punto muy importante, mis amados, en Daniel 1 también. Fíjese en Daniel 1 lo que dice. Daniel 1, el verso 8. Y vemos este ejemplo. Y Daniel puso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey.
Ya vemos, mis amados, que te pusimos el asunto del pecado sexual. ¿Sabes qué es lo que tienes que cuidar tú para que el enemigo no entre en tu cabecita, o sea, tu mente, tus pensamientos? Lo que respiras. Fíjese lo que respira uno, ¿eh? Hay veces que usted respira, híjole, usted empezó a respirar un, un enojo, usted respiró un espanto, o se espantó usted de alguna situación, usted respiró algo, un acontecimiento de muerte y se lo lleva. Eso también influye mucho. Pero aquí hablamos de Daniel, de lo que él no se contaminó. Fíjese bien, y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Él lo está pidiendo. Fíjese el momento, mi amado, en el que usted debe de entender que Él está pidiendo no contaminarse de las cosas. Mi amado, usted muchas veces no entiende y se come lo que quiere, lo que le agrada, lo que le hace daño. O sea, usted, y mire, se lo digo por mí, yo siempre cuido, mi esposa cuida la alimentación, lo que nos dan a veces, estamos ahí tratando de cuidar la sal, cuidar ciertas cosas que nos enferman. Pero sin embargo no nos importa, hay veces que llegamos y comemos de la calle porque está bien sabroso la esquina de los taqueros que están en la esquina y ahí vas, te contaminas. Sabiendo que el Señor ni lava los platos, no hace bien las cosas, se contamina, creo que hasta le has quitado algo ahí a tus tacos, que no era algo raro, una mosca, pero no, como te gusta, le llegas y le vuelves a comprar al de la esquina. Mi amado, muchas veces usted se contamina no solo de eso, sino de muchas veces usted no tiene una disciplina en la alimentación. ¿Sí me explico? O sea, si hablamos del mundo, así es el mundo. Pero si hablamos de que los hijos de Dios toman en cuenta una disciplina en la comida, usted debe de cuidarse e incluso prepararse lo que usted va a comer allí todo el día. Y si usted es de un buen comer, mi amado, pues llévese 10 sándwiches, bueno, pero de pan integral, que sean de aguacate, que no tengan ahí, pues, cosas inmundas, ¿no? Y cosas que le hacen daño, las carnes rojas y cosas. Entonces usted, mi amado, cuide su templo. Te cuesta ser creyente porque hasta en eso, mi amado, muchos de los que estamos aquí tenemos que reservarnos al ayuno. Y ese es un propósito que yo voy a hacer enfoque el día domingo, para que usted vea, mi amado, que también el ayuno es bien importante para estos tiempos que estamos viviendo. Otro punto, mi amado, que nos hace, que nos cuesta para ser creyentes, es no amar el mundo y hay una condición. Primera de Juan, de los últimos versículos, 4 libros, 5 libros atrás, antes de Apocalipsis. Primera de Juan 2, el verso 15. Y aquí, mi amado, ahí viene una exhortación para todos nosotros. Y no se lo estoy diciendo yo, sino que viene la palabra del Señor. Fíjese lo que dice ahí. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, en el mundo. Usted sabe de todo lo que acabamos de hablar. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. O dice, ¿provienen del Padre? No, dice no. No provienen del Padre, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y acuérdense que tenemos tres enemigos: el mundo, Satanás, Jesús le reprenda, y nosotros mismos, la carne. Satanás, el mundo y la carne son nuestros peores enemigos. El peor somos nosotros. Pero no puedes amar al mundo. Porque si amas el mundo, entonces si amas al mundo, entonces el enemigo ve que eres parte de su parte del mundo que a él fue delegado para conquistar y dominar. Y el mundo pasa, y eso va a pasar. Pero sus deseos pasan y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, que permanece para siempre. ¿Ya se dio cuenta, mi amado? El amor al mundo no es bueno y por eso es que nos cuesta mucho
ser creyentes. Así de que, mi amado, te estoy llevando ya por último, te voy a decir algo. No tienes que dudar del camino en que estás. No tienes que dudar en las cosas en las que te mueves. No tienes que dudar, mi amado, en bendiciones que has recibido. ¿Sabe por qué? Porque mi Señor Jesucristo ha estado ahí siempre. Y incluso se los ha hecho saber por medio del milagro, por medio de que usted claro, lo recibió, por medio de su prosperidad, por medio del amor de las personas que tú amas. Tú creías hace 2 o 3 años que tus hijos iban a irse. Tú creías 2 o 3 años que te ibas a separar. Tú creías 2 o 3 años que a lo mejor no iban a estar juntos. Tú creías que se iba a destruir todo y mire, usted sigue junto a su familia. Así es de que mi amado no me va a decir que Dios no se ha manifestado en su vida. Muchos, eso hablando de la familia, ¿cuántos no esperaban su sanidad? ¿Y cuántos pensaban que no iban a ser sanados? No me va a decir tampoco que Él no lo sanó. No me va a decir que en ese momento mi Señor redarguyó su corazón y usted se puso a cuentas y dejó de ser orgulloso. Ahora ya no lo es, ahora es una persona que es amable, que es humilde y que ahora se rinde ante la presencia del Señor. Vea cómo mi Señor ha cambiado en este poco tiempo, porque muchos, mis amados, han llevado 10, 15 años y no han entendido quién es Dios, quién es Cristo. Por eso es que te llevo a las citas para que tú veas que sí te cuesta ser creyente, pero no es imposible cuando realmente estás entregado a las cosas de Dios. No puede haber un arma que pueda moverse si tú has sido humilde, porque el orgulloso, mi amado, lo ve de lejos el Señor y puede moverse en ríos de orgullo y por eso no puede, le cuesta ser creyente, ser un verdadero hijo de Dios. No podemos ser orgullosos si estamos en un servicio. No podemos ser esos creyentes tibios si estamos en la casa, en el trabajo, de saber y avergonzarnos que somos hijos de Dios. No podemos estar cayendo en esas cosas, mis amados, la cual mi Señor ha limpiado. Porque yo le digo una cosa, nosotros fuimos limpios de muchas cosas. Mi iglesia va en crecimiento, tratando, por supuesto, con tropezones, con cosas, pero mi amado, han entendido que es un proceso el que lleva esa persona. Y cuando ellos son entregados a totalidad, mi Señor los va a usar como no tiene idea. Entonces, eso es lo que yo quiero inyectarte a ti, es lo que yo quiero invitarte incluso para que tú creas que si hay algo que nos cuesta es ser hijos de Dios y creyentes de Dios, de Cristo Jesús. Pero no es imposible, man. Nos cuesta, sí. Nadie dijo que era fácil. Nadie dijo que los que son cristianos van a poder hacer todo. Y por último, Apocalipsis 3, donde estábamos, Apocalipsis 3, el verso 15. Apocalipsis 3, el verso 15. Y con esto termino, mi amado, para que tú realmente, si hoy te habló esta palabra, si te ha costado ser nuevo creyente, si te ha costado seguir en tu iglesia, si te ha costado creer y someterte a tu pastor o someterte a una congregación, déjame decirte, mi amado, mientras tengan una doctrina que te lleva a la palabra y esté fundada en la liberación, en el amor, en el evangelismo, en todas esas cosas, mi amado, usted está en una iglesia correcta. Y no quiere decir que no lo sean las demás. Simplemente, muchas veces, hay veces que en otras practican pues el pecado y tantas cosas que suceden. Que Dios nos libre de todas esas cosas para ser una buena iglesia, una esposa amada de Cristo. Dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto es algo, mi amado, es una advertencia para no caer en eso. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, dice ahí, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esa es una condición. Y no se lo estoy diciendo yo como regaño, es una exhortación de la palabra de Dios. Porque si esto está en Apocalipsis 3, mi amado,
y todavía estamos expresando la voluntad de Dios en estos tiempos, que ya estamos cerca de eso. Mi amado, ¿qué te cuesta obedecer la voz? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abres la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tienes que estar dispuesto a escuchar su voz. Al que venciere le daré, dice, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. No es solamente a esta, es a todas, mis amados. Y déjame decirte que si te ha costado ser cristiano, mi amado, estás siendo procesado. Te has pasado por el desierto, tus circunstancias, tus problemas, tus deudas. Estás pasando por el desierto, pero quien te va a ofrecer la salvación y el poder para servir, para creer, es Cristo Jesús, porque Él, después de haber sido probado en el desierto, empezó y comenzó su ministerio. Entonces necesitas entender que Jesús, Él es el único consumador de esa fe que debes de tener en Él. Porque si estás con Él, mi amado, nadie te puede tocar. Si estás lejos de Él, ten cuidado, porque hay una advertencia que está en Apocalipsis. Por eso el que tenga oído, oiga a lo que dice el Espíritu, dice a las iglesias. Y principalmente, si hay algo que te tocó en este lugar, en tu corazón, es necesario, mi amado, que tú renuncies a todas esas cosas que muchas veces tú has puesto por primer lugar. Pero necesito, mi amado, que tú en ese momento pues te refugies en los brazos de mi Señor, que tú estés siempre lleno de su presencia. Y se lo digo, amado, porque es necesario que hay muchos que si nos ha costado, pues ahí vamos, poco a poco, pero sigue adelante, sigue entregándote y sigue amando a ese Padre que tienes eterno, y que Él siempre es el que te va a dar la victoria, la sanidad, la libertad para seguirlo todos los días. Por eso dije, sigue, deja tu cruz y sígueme. Quiere decir que dejes todo eso por seguirlo a Él. No quiere decir que te despojes de lo que tienes, sino que síguelo a Él cada día. Amén. Y eso es lo que tú tienes que hacer, porque esto, mis amados, principalmente es para aquellos que sirven en un lugar, que están en una congregación y que realmente han entendido que el servicio a mi Señor Jesús es bien importante. No te dejes contaminar del mundo ni del enemigo. Y si tu carne ha sido débil, es momento de ayunar para poder entender que debes de crecer en el Espíritu y no en tu carne. Mi amado, es momento de orar. Pónganse de pie los que estamos aquí. Y en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos has liberado. Tú has sustentado, Padre. Tú has puesto en primer lugar todo lo que hoy, Padre bendito, ha salido de nuestra boca. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, quien nos traiga, Señor, paz a nuestro corazón. Te doy gracias, Señor, por aquellos que incluso se conectan a la distancia, que incluso mandan sus bendiciones en oración a la distancia, que incluso, Señor, están aquí, Señor, esforzándose y haciendo un sacrificio vivo, agradable, santo a ti, Padre. Ese es un culto racional, algo que realmente damos por obediencia. Bendice a cada alma, a cada persona, Señor, porque mi Señor, el enemigo no viene por los cuerpos, viene por el alma de aquellas personas, Padre. Te pido que tú sanes, bendigas e incluso fortalezcas el alma del creyente y de aquellas personas, Señor, que están aquí, aquellas personas que nos ven por redes sociales y aquellos que tal vez si nos ha costado ser creyente, mi amado, necesitamos entender que hemos sido parte del proceso, así como a mí me lo hiciste vivir. Te pedimos, Señor, que tú traigas en nuestro corazón paz, amor, gozo, y que tu Espíritu Santo, Señor, en este momento nos traiga, Padre bendito, convicción de pecado, diciendo, Padre, que si en algo hemos fallado, pues tú estás ahí para podernos dirigir, para podernos fortalecer, para podernos, pues prácticamente incluso sanar del alma para no pecar. Señor, te damos gracias por el amor, te damos gracias, Señor, por el sustento, te damos gracias, Padre, por bendiga a su esposa. Vamos, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mi esposa, dígaselo, yo bendigo a mi esposo, en el nombre de Jesús, dígale por su nombre, yo bendigo a Angélica María de la Cruz, yo bendigo a todos mis hijos, bendigo a todos los que vienen, bendigo, Señor, a toda mi generación, en el nombre de Jesús.
Padre, en este momento te pido, Señor, que tú traigas en ellos, Señor, paz, que tú traigas sanidad, que tú traigas, Padre, y si hay algo, Padre, en lo cual hemos fallado como creyentes, te pido, Señor, nos puedas traer más entrega, más santidad, más bendición, más fuerza, Señor, para sobrellevar las adversidades. No es fácil ser hijo de Dios. Nadie dijo que era fácil, pero Señor, estamos aquí. Estamos aquí delante de ti y estamos, Padre, dándote el primer lugar a ti sea la gloria, la honra, Señor Jesús. Y te pido, Padre, que aquellos que nos ven por redes sociales lleven ese compromiso a sus corazones, Padre. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas con ellos, Padre, y que ellos contigo, Padre, solamente se inclinen, Padre, a orar en obediencia para buscar tu rostro cada día. Ayúdanos a confrontar los últimos tiempos, Padre, que estamos viviendo y a no contaminarnos del mundo, de lo que estamos viendo y escuchando en las redes sociales. Te damos gracias a ti, Rey de la Gloria, y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú estés con nosotros todos los días de nuestras vidas, así como lo acabamos de decir, Señor, en el nombre de Jesús. Tú estás en nuestra puerta, hoy tocas a nuestro corazón, Padre, y tenemos que escuchar tu voz para que te podamos abrir y estarás con nosotros, cenarás con nosotros y nosotros contigo. Gracias, Señor Jesús, por amarnos y bendecirnos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Un aplauso a mi Señor Jesucristo. Y en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, Padre, nos vemos este próximo fin de semana. Tú eres nuestro primer invitado, Señor Jesús. Conéctate, estamos de 10 y media de la mañana en adelante este domingo. Jesús te bendiga, te guarde en el nombre de Jesús. Próximamente estaremos ya visitando los anexos, están ahí presentes en los que estamos aquí, Grupo Élite, y principalmente también ahí en San Miguel. Estamos también buscando otro anexo donde también nos han invitado. Mi amado, si tienes un problema espiritual, si tienes algo, una iglesia donde no te has congregado, te estamos esperando aquí para que tú puedas llegar a este lugar y puedas recibir la palabra de Dios. Jesús te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús. Nos despedimos. Amén.